¿Qué es la política de la persuasión? En la historia han existido esencialmente tres tipos de proceso social o estrategias que explican los cambios estructurales, es decir, las grandes transformaciones en la organización socioeconómica y o política de las sociedades. Las dos más conocidas son la política de la fuerza y la política de la votación. Pero existe una tercera forma que lamentablemente es muy poco considerada, la política de la persuasión. Fue Mahatma Gandhi el primero en reconocerla como estrategia política diferente a la fuerza y a la votación y en acuñarle un nombre. Le llamó Satyagraha, que etimológicamente significa insistencia en la verdad, pero que se la suele traducir como resistencia civil ética. Según Gandhi, quienes pretendan que se implemente una transformación, sean ciudadanos, intelectuales o políticos, no deben intentar tomarse el poder, porque lo único que hace eso es mantener un sistema de dominación, pero con la diferencia de que ahora los que dominan piensan más parecido a los que pretenden la transformación. En vez de tomarse el poder, Gandhi propone que hay que persuadir a los poderosos. Y para eso, las herramientas son la difusión de ideas, el predicar con el ejemplo y las diversas técnicas de resistencia no violenta. Existen casi 200 de estas técnicas, también llamadas no violencia activa. Esta estrategia fue exitosa en India, logrando que el Estado de Inglaterra devolviera el poder político de India a los ciudadanos indios. Una transformación estructural de forma de gobierno, desde el colonialismo hacia una democracia partidista. Esta estrategia inspiró posteriormente a dos grandes movimientos políticos, liderados por Nelson Mandela y por Martin Luther King. El primero logrando exitosamente una transición equivalente desde el colonialismo hacia una democracia partidista en Sudáfrica y el segundo logrando el reconocimiento de derechos civiles a los afroestadounidenses en Estados Unidos. Gandhi, Mandela y King fueron enfáticos en defender la forma pacífica de sus movimientos. Sin embargo, estos movimientos no estuvieron totalmente exentos de enfrentamientos violentos. En contraste, dos notables ejemplos exitosos de acción transformadora en la historia fueron estrictamente pacíficos: el paleocristianismo y el feminismo. Los primeros cristianos fueron, por 3 siglos, comunidades asociativas que defendían la nueva religión del amor, a Dios y al prójimo. Su difusión de las ideas cristianas, su prédica con el ejemplo y sus acciones de resistencia no violenta llevaron finalmente hacia el año 300 después de Cristo a que el 10% de la población del Imperio Romano adquiriera dicha religión y prácticas. Finalmente, el emperador Constantino y posteriormente Tertuliano fueron persuadidos por el cristianismo de adoptar a la religión cristiana como la oficial y de aplicar las principales medidas políticas defendidas por los cristianos, como la prohibición del secuestro de niñas, fuertes limitaciones al trato de los esclavos y presos, la abolición de la crucifixión y de los juegos de gladiadores, entre otros. De forma equivalente, el movimiento feminista ha logrado muchos cambios políticos en base a la política de la persuasión. Desde no poder siquiera votar en ningún estado democrático del mundo hacia 1850 y con mínimos derechos civiles, el feminismo ha llegado hoy a una enorme cantidad de cambios políticos, incluso mayores a los que se lograron en Estados Unidos con los afronorteamericanos. Solo hablando de Chile, el feminismo logró que, de aprobarse la elaboración de una nueva constitución, la mitad de las personas que la redacten deben ser mujeres, incluso con la independencia de la votación general. Resulta que el movimiento feminista también ha sido rigurosamente pacífico y no se ha basado en la formación de partidos feministas. Se trata de política de la persuasión, estricta, exitosa y pacífica. Existe un modo de estrategia política, de acción transformadora pacífica, viable para generar cambios estructurales en la sociedad y que no tiene la bajísima legitimidad que tiene hoy el uso de la fuerza y los partidos políticos, hacia los cuales en Chile, según la última encuesta PNUD, el 95% de la población confía nada o casi nada. El solidarismo se la juega por la política de la persuasión. Sean políticos solidaristas o cualquier ciudadano solidarista, la propuesta es que se la jueguen por la persuasión, es decir, por centrarse en la difusión de ideas argumentadas, el predicar con el ejemplo y apoyar iniciativas de resistencia civil ética.